¿cómo están? Yo soy Luisa Salazar, yo soy la directora y entrenadora de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario y miembro del Centro de Instituciones de Ciudadanía y Derechos que cuenta con el programa Liga Colombiana de Debate. El objetivo de este taller es dar como unos lineamientos para novatos principiantes que vayan a ser parte del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español y que, digamos, no tengan mucha experiencia en este circuito y en el debate competitivo. Entonces, digamos, ese va a ser un poco la orientación. Para esto yo quiero empezar con algo que me parece fundamental para cualquier debatiente, y es poder entender algo que Steve Johnson llama en su libro Ganar Debates, una filosofía del debate. Él parte de dos premisas, básicamente. La primera de ellas nos dice que el debate es una competencia de interpretaciones y, por lo tanto, de argumentos. Es un poco hasta la primera premisa. Esta premisa nos dice que lo que hacemos cuando debatimos, incluso en el escenario del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, es un juego de interpretaciones frente a una moción en la cual los oradores se dedican a presentar una serie de argumentos y de refutaciones que van a ser valorados por una audiencia. Pero un poco como funciona en cualquier ámbito de la vida en el que el debate está presente, pues digamos que ese es el gran foco y eso es muy importante que los debatientes lo tengan en cuenta. Una segunda idea que nos trae Johnson es la premisa número 2, que es que la evaluación de los argumentos es una actividad subjetiva. Y bueno, ¿por qué esto, digamos, es muy importante para entenderlo? Suena un poco extraño pensar que a pesar de que es una competencia, digamos, el debate competitivo, no todo está reglado 100% y no tenemos fórmulas mágicas para ganar los debates. Eso realmente no existe. ¿Y por qué? Porque la evaluación de los argumentos corresponde a toda esta idea de la persuasión y que esa idea de poder influir y convencer a un público es una actividad humana. Entonces, por eso, tal y como lo explica Johnson, muchas veces esa idea de evaluar los argumentos puede llegar a ser un poco misteriosa o imperfecta, y muchos equipos en oportunidades no entenderían por qué el argumento de la contraparte o de los oponentes fue superior al de ellos, porque digamos que no es tan claro cómo eso puede llegar a persuadir. Y esto hace parte, digamos, de esta idea de que la evaluación de los argumentos es subjetiva. Y nos lleva a entender que en muchas oportunidades, aunque individualmente como oradores pensemos que ganábamos los debates, pues no necesariamente sea así. Y, digamos, sé que esto puede sonar un poco extraño y esto nos lleva, digamos, como a la gran conclusión a la cual llega Steve Johnson, y es que no hay una manera correcta de debatir. Y esto porque es importante tenerlo en cuenta. Y es porque los oradores tienen que entender que, teniendo en cuenta que el debate es una actividad humana, que no necesariamente está 100% reglada, que no tiene fórmulas mágicas, que no hay una única manera en la cual los debatientes, digamos, puedan desempeñarse en los debates, y más bien lo que tenemos es una actividad bastante rica, bastante amplia, y que hace que incluso sea muchísimo más desafiante. Que los oradores, más allá de pensar qué está prohibido o qué está permitido hacer, a pesar de que sí tenemos unas normas, y un poco ahora voy a hablar de eso, pero digamos que a pesar de que no hay reglas 100% digamos, estrictas, en el cual los oradores tengan que estar pendientes todo el tiempo ok, está prohibido hacer esto, hacer lo otro, más bien nos invita a ser bastante estratégicos para poder lograr esta idea que viene detrás, tanto del Campeonato Mundial Universitario de Debate como del debate en sí mismo, y es poder persuadir a la audiencia, que en este caso son los jueces. Entonces, digamos que es importante que los novatos tengan en cuenta esto, porque va a ser un poco parte de lo que se van a encontrar en el campeonato mundial, y considero es interesante, digamos, tenerlo un poco claro. Y adicionalmente porque el campeonato mundial representa la convivencia entre distintas escuelas de debate que varían incluso no solo entre países, sino que al interior de los países las escuelas no son iguales, y eso nos invita a abrirnos un poco para entender cómo puede ser todo este tema de la persuasión y que los oradores, digamos, estén en un constante aprendizaje para poder desempeñarse muy bien en los debates. Digamos, haciendo la salvedad de esto que yo quería introducir, es que quiero igual tratar de hacer una serie de recomendaciones que digamos, han sido explorados por autores, por la disciplina y por, digamos, la escuela en sí mismo,
que nos llevan igual a poder prepararnos para el campeonato mundial y para poder tener unos buenos desempeños en el debate. Entonces, en primer lugar, todos tenemos que tener en cuenta que el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español cuenta y se da en el marco del formato parlamentario británico. Este formato ustedes lo encuentran muchísimo más detallado en el reglamento del CEMUDE, que ya ha sido ampliamente difundido por el equipo académico y del CEMUDE 2016, y que pues verdaderamente los invito a leer. También, digamos, yo tengo poco tiempo para poder hacer esta exposición, pero, digamos, cualquier tema les recomendaría revisar en los debates el libro de Steve Johnson, que tiene una traducción en español, y que, digamos, creo que es una buena herramienta para debatentes novatos y que quieren como familiarizarse un poco más con cómo podrían desempeñarse mejor en los debates. Entonces, digamos, eso se lo recomiendo. Yo voy a hacer una presentación bastante rápida, no me voy a poder detener mucho en varios de los puntos, pero pues, sin embargo, cualquier cosa yo estaría como abierta a responder más inquietudes posteriores a este video. Entonces, como ya, podría, digamos, introducir el tema. Entonces, como bien les estaba comentando, el formato que usamos es el parlamentario británico, que es un formato en el cual en un debate, en una ronda de debate, ustedes encuentran 4 equipos, 2 personas cada uno, un juez principal que por lo general y usualmente está acompañado de otros jueces que completa el panel. Los equipos están compuestos por el primer gobierno o Cámara Alta de Gobierno, que está conformado por el primer ministro, el viceprimer ministro. Otro equipo es la primera de oposición o la Cámara Alta de Oposición, que está compuesto por el líder de la oposición y el vicelíder de la oposición. El tercer equipo es el segundo de gobierno, a veces llamado Cámara Baja de Gobierno, compuesto por el miembro del gobierno y por el látigo del gobierno. Y para finalizar tenemos la segunda de oposición o Cámara Baja de Oposición, que está compuesta por el miembro de la oposición y el látigo de la oposición. Yo no voy a ahondar mucho en los roles de estos oradores, digamos que me voy a centrar en poder hablarles básicamente como de estrategias o de, digamos, orientaciones y recomendaciones que incluso no necesariamente están en el reglamento, pero que nos pueden ayudar un poco más a desempeñarnos en los debates. Entonces, como que quiero hacer la salvedad en eso. Siempre una ronda de debate, digamos, cuenta con estos equipos y el objetivo es poder discutir una moción. Entonces, de acuerdo con el reglamento, la moción tiene que ser redactada sin ambigüedades, debe reflejar que el CEMUDE es un torneo internacional y invita a los oradores a debatir de acuerdo con la moción y de acuerdo con el espíritu de la misma y del torneo. Entonces, esa, digamos, es una salvedad. Voy a tratar de centrarme en un tema que creo que es importante para un principiante y es qué pasa cuando somos el primer ministro y tenemos que presentar la definición del debate. Entonces, la definición es esa tesis o esa proposición que se presenta al interior de la ronda del debate y que va a decirnos de qué se trata el debate y que va a separar el terreno relevante del debate versus el terreno no relevante. Entonces, digamos, si tenemos una moción sobre esta casa, eliminaría el salario mínimo, todos podemos razonablemente entender que vamos a discutir en el marco de los salarios mínimos, sus implicaciones, las consecuencias, los principios que hay detrás, pero, digamos, temas de otro debate, y ese ya sería el terreno irrelevante, sería discutir sobre el aborto, sobre la eutanasia, porque, digamos, la moción nos da, y esa es su función, nos da claridad sobre, ok, de qué vamos a discutir, y es como esa base para todos los oradores, tanto los que se oponen a ella como los que van a favor. Y pues para los jueces, para todos los participantes en torno al debate. Entonces, esta tarea que tiene el primer ministro de definir dicha moción implica un trabajo de poder, digamos, darle claridad y concretar un poco más el debate o explicar unos términos claves para poder tener esta discusión. Sin embargo, acá yo me quiero detener para dar algunas apreciaciones. En primer lugar, con lo que nos indica el reglamento. Entonces, ¿qué nos dice el reglamento del CEMUDE? Nos dice básicamente 4 condiciones que deben tener las definiciones que debe presentar el primer ministro. Y una de esas es esta, y es que la moción tenga un vínculo claro y lógico con la moción. ¿Y qué significa esto? Significa que una persona razonable promedio puede aceptar el vínculo que hace ese primer ministro con la moción y la definición, es decir, que
no sea evasiva, que digamos, nos lleve, en vez de discutir sobre el salario mínimo, nos lleve a discutir sobre, no sé, eliminar el salario que establecen, no sé, a través de los sindicatos. Creo que ahí entenderíamos que no hay un vínculo directamente entre la moción y la definición, y por lo tanto, digamos, es importante que los equipos traten de, cuando se defina, establezcan ese vínculo. Las otras condiciones que nos presenta el reglamento es que la definición no debe ser autocomprobatoria. Entonces, ¿a qué se refiere todo el tema de la definición autocomprobatoria? Y es que cuando establezca el equipo de la proposición o el primer ministro esa definición, la misma, digamos, no le ofrezca un escenario de refutación razonable posible al equipo contrario. Y ahí es donde podemos pensar que dicha definición es autocomprobatoria, porque no le damos margen de refutación y eso, digamos, le quita todo el terreno a la oposición y eso sería incorrecto. Ahora, ¿cuál es el tercer requisito? Que no se establezca en un momento particular. Y esto es importante porque los oradores, digamos que por primera vez se acercan al mundial, deben tener presente que cuando ustedes tengan que cumplir el rol del primer ministro, la moción que vamos a discutir no se debe hacer en pasado ni en futuro. La moción se debe discutir en presente. Entonces, por ejemplo, no podríamos decir bajo la definición que entendemos que el salario mínimo se va a eliminar en 20 años. Creo que ahí es un poco como la salvedad, que lo que estamos discutiendo es en el marco en que la moción no los presenta y no, si no lo presenta, digamos, tenemos que entender que va a tener lugar en el presente. Y la cuarta condición es que no se establezca un lugar de forma injusta. Y esto es muy importante porque esto refleja el carácter internacional que tiene el CEMUD. Entonces, no deberíamos realizar unas definiciones en las cuales situemos la moción o el debate en un lugar geográfico político, digamos, muy particular que razonablemente no se pueda esperar en el marco del debate. Por ejemplo, si yo, siendo colombiana, quisiera establecer el debate en Colombia, digamos que no todos los demás oradores conocen el contexto colombiano de una manera muy específica y sería injusto que, digamos, yo presentara, siendo el primer ministro, la moción en ese marco. Y hay que reconocer que estamos debatiendo con personas de muchas partes del mundo, entonces por esto es muy importante para todos los oradores. Entonces, quiero, digamos, como también dar algunos ejemplos sobre las posibles mociones que hasta el momento hemos encontrado al interior del Campeonato Mundial Universitario de Debate, para que entiendan que hay diversas mociones que se abarcan en este escenario y un poco tratar de entender cómo deberían ser abordadas por parte de los equipos. Esto, digamos, no está en el reglamento, esto ya es material que quisiera como agregar. Entonces, en primer lugar, tenemos unas mociones que nos presentan un cambio o que nos piden implementar una acción que usualmente son llamadas mociones políticas o textos políticos. Tenemos otras mociones que nos llaman a analizar o evaluar un fenómeno y un hecho y, digamos, nos invitan como analizar los valores que hay detrás de esto, analizar las consecuencias, pero digamos que más allá de un cambio, solo vamos a analizar el fenómeno o el hecho. Listo, hay otras mociones que nos piden probar la veracidad o la falsedad de un suceso o de un acontecimiento, por lo general son llamadas tesis de hecho, y hay otras mociones que implican experimentos mentales, y digamos, ahora voy a tratar de darles algunos ejemplos, pero básicamente son mociones que traen unos hipotéticos que están dados por esa tesis, que no vamos a llegar a discutir dicho hipotético porque ya la moción no lo dice, y más bien vamos a avanzar en la segunda parte que la moción quiere que hagamos y nos invita a debatir. Entonces, es importante que los debatientes sepan que hay diferentes mociones y que dependiendo de cómo esté redactada la moción, de lo que leamos, de lo que se pueda leer y de lo que todos los oradores puedan entender, digamos, razonablemente, pues así es que deberíamos tratar de debatir las mociones al interior del CEMUDE. Y voy a tratar de dar algunos ejemplos que han ocurrido en mundiales anteriores. Entonces, por ejemplo, una moción que nos invita a hablar sobre esta casa lamenta que Brasil sea la sede del Mundial de Fútbol, y acá hago un pequeño paréntesis, el lenguaje que utilizamos, las mociones están escritas bajo la terminología de esta casa, y digamos, puede ser esta casa considera que, o esta casa, digamos, es el lenguaje que se utiliza para quienes a lo mejor no estén muy familiarizados con ello. Pero entonces lo que nos dice, digamos, esta primera moción sobre esta casa lamenta que Brasil sea la sede del Mundial de Fútbol,
es que no es que necesariamente vamos a presentar un cambio en acción o, digamos, la implementación de una política, nada de eso, solo nos va a pedir analizar ese suceso, ese evento en específico y saber si nos lamentamos por parte del gobierno o nos oponemos por parte de la oposición. Hay otra moción como esta casa considera que tener hijos biológicos es inmoral, también nos está hablando sobre si vamos a analizar la inmoralidad o la moralidad que tiene dicha tesis. Otra moción del estilo de esta casa apoya la censura de los medios de comunicación en periodos de crisis, no nos está diciendo que tenemos que hacer un plan, que tenemos que censurar los medios de comunicación y digamos, no hay un cambio de acción, simplemente nos dice si vamos a apoyar o no dicha censura y digamos puede ser como un margen para entender estas mociones, también una moción que nos diga esta casa justifica XX escenario, pues nos invitaría un poco a eso. Las otras mociones que tienen un poco más que ver con tesis políticas, voy a dar como un par de ejemplos y pueden ser las siguientes. Esta casa eliminaría los salarios mínimos, ya se los había mencionado anteriormente, o esta casa daría pena de muerte a los funcionarios del gobierno que incurran en actos de corrupción. Un ejemplo adicional puede ser el debate de la final del año pasado, que era esta casa discriminaría positivamente en la contratación de empleados públicos a quienes hubieran estado en prisión. Entonces, estas mociones, de hecho, son muy importantes al interior del mundial, cuando, digamos, llega una resolución y queremos hacer un cambio, digamos, sí requieren una especie de consideración y de delimitación que quieran hacer los equipos para entender cómo va a ser un poco esta acción, sin pensar que estamos realizando, digamos, una política pública en estricto sentido, porque tampoco se trata de eso el debate no nos da hasta allá. Digamos, quiero dejar sentado que la definición de las mociones, dependiendo de los tipos de mociones que se presentan, pues dependen en cierta medida de que no sean usadas necesariamente para ganar el debate, ganamos los debates a través de los argumentos, a través de las refutaciones que presentamos, y es por eso que los equipos tienen que tratar de hacer definiciones que, digamos, nos den margen de juego tanto al gobierno como a la oposición, que, digamos, son los que se encuentran en el debate. Ahora voy a ampliar un poco más el tema. Entonces, quiero dar un ejemplo de lo que llamábamos los experimentos mentales y, digamos, usualmente pueden tener un slide de información, igual el resto de tesis pueden tener muchas veces, no la tesis directamente, sino un slide informativo que nos trae una información que el equipo académico que crea las mociones considera relevante para entender el marco del debate y luego nos dice la moción. Entonces, un ejemplo de esto es la siguiente moción en la cual hay una información. Se dice así, hay un botón, si alguien pulsa el botón, recibe 10 millones de dólares de los que puede disponer libremente y causa la muerte de una persona al azar. La moción es, esta casa pulsaría el botón. ¿Qué nos dice esta moción? No vamos a discutir, vamos a discutir solamente si pulsaríamos o no el botón y asumiríamos las consecuencias que la moción nos dice. Pero no vamos a discutir si el botón existe, si esto es imposible, si nadie puede tener 10 millones de dólares, si nadie puede morir al azar. Es decir, no vamos a discutir sobre la medida porque ya la tesis nos lo dice, nos dice que esto va a pasar. Veamos otro ejemplo de casos donde la moción ya nos dice que esto va a pasar y que todos debemos asumir que esto es así y no entrar a discutir un poco el mecanismo. Por ejemplo, si tecnológicamente se pudieran definir las preferencias sexuales de las personas por nacer, esta casa permitiría a los padres nacer. Entonces, nuevamente, ahí es donde está la idea de que entendamos que si ya la moción nos dice que tecnológicamente se puede hacer, lo hacemos y vamos a entrar a analizar los argumentos de por qué estar a favor o por qué estar en contra de permitirle a los padres. Y ya, eso es un poco como para tratar de brindarles algunas ideas sobre cuáles son las posibles mociones que ustedes se pueden encontrar. Nuevamente, esto no es 100% reglado y podríamos encontrar alguna variedad en esas mociones, pero pues creo que esto ha sido usado usualmente y es posible también prever. Entonces, quiero, digamos, explicar una cosa que me parece relevante para el tema de las definiciones. Y esto nuevamente no está en el reglamento, no es obligatorio para los equipos, es solo una recomendación que quisiera realizar. Y es una idea que tiene Johnson cuando habla de que la definición tiene que brindar el estándar del mejor debate.
y para eso nos brinda como 4 recomendaciones. Entonces, la primera de ellas es que la moción debe brindar claridad al debate. Y esto es muy relevante porque muchas veces los equipos o el primer ministro no es lo suficientemente claro y eso puede generar problemas dentro del debate o puede generar muchas confusiones que luego son perjudiciales. Entonces, la segunda es que debe crear una propuesta concreta que pueda ser defendida por el gobierno y atacada por la oposición. Y es ahí donde yo les explicaba este tema de que la definición tiene que incluir el territorio de la oposición en lugar de excluirlo. Y es una mejor forma de poder brindar y conducir al mejor debate, que es pues el cuarto requisito, me senté un poco el cuarto requisito, pero pues que nos lleva a hacer y digamos, a invitar a los equipos que no piensen que por hacer definiciones evativas o piensan que son más estratégicas o los van a hacer ganar los debates, porque no necesariamente es así. Lo que nos va a hacer ganar los debates va a ser la calidad de la argumentación y la presentación del discurso en general. Ahora, digamos, voy a ahondar un poco en qué se evalúa. Y bueno, que sea fiel a la moción, que es un poco como tratar de volver a pensar en qué es lo que una persona razonable promedio puede llegar a entender cuando dicen la moción y todos, digamos, la escuchamos y tomamos apuntes sobre ella. Entonces, eso es un poco como para el tema de la definición. Quiero brindarle unas recomendaciones a los equipos sobre cómo analizar el caso. Y esto para un principiante creo que es fundamental. Básicamente porque muchas veces los principiantes escuchan la moción, pues, por ejemplo, si escuchamos una moción de que tecnológicamente, asumiendo que tecnológicamente los padres pueden decidir la orientación sexual de sus hijos, esta casa lo permitiría, de una vez entran como a analizar, ok, primer argumento, segundo argumento, y no, creo que hay un análisis previo que pueden realizar en el tiempo de preparación y tiene que ver con las siguientes preguntas. La primera de ellas es preguntarnos por qué esto es un tema de debate, es decir, cuando vemos una moción, esa moción inspira a debatir algo y no es, digamos, un axioma, sino que más bien tiene un escenario en el que algunos están a favor y algunos se oponen, entonces es necesario saber por qué es un tema de debate o qué está pasando en la realidad que nos lleve a discutir esto, puede ser otra intuición. Otra pregunta es, ¿qué se debe debatir? Y esto está muy relacionado con entender que lo que dice la moción nos orienta hacia lo que todos los equipos deben entender sobre qué se debe debatir. Y también nos permite hacer un análisis de qué es relevante y qué no es relevante para analizar al interior del debate. Una pregunta, digamos, muy importante para las mociones que tienen que ver con política o con el cambio en el statu quo es preguntarnos si hay un problema y cuál es el problema que estamos abordando. Y a su vez, ¿cuál es la solución? La solución en cierta medida va a estar dada por la moción, por la proposición que nos trae la moción, pero es importante hacer una conexión entre el problema y la solución para poder persuadir muchísimo mejor a la audiencia y que los equipos lo aborden, tanto los equipos que están a favor como los equipos que están en contra, digamos ya desde la perspectiva en la que más les conviene presentar. Y digamos, una tercera forma de pensar esto es qué tengo que probar para poder ganar el caso. Digamos, ya está en cierta medida dado por entender cuál es el problema, entender qué se debate, tratar de pensar qué es relevante, pero va adicionalmente a la idea de construir los argumentos. Y para construir los argumentos quisiera brindar como un par de recomendaciones. Primero, es muy estratégico que los equipos identifiquen los principios que están detrás de las mociones, el principio que ellos abanderan o que ellos tienen presente para su caso. Y por otra parte, tratar de descubrir todas las partes de un tema, en la medida en la que los equipos traten de hacer un análisis más completo del tema, sí, tratando de analizar lo que no es relevante, pero sí tratando de analizar, por ejemplo, los actores que están involucrados en el debate, las consecuencias que puede traer la medida, o el análisis que le hacemos a un fenómeno, etcétera, etcétera. Digamos que es muchísimo más estratégico que los equipos traten de no quedarse solo como con un solo argumento o un solo análisis del tema, sino descubrir todas las partes y con eso tener una mayor relevancia en el debate. Entonces, frente a ese tema quisiera introducir algo que sí nos indica el reglamento y tiene que ver con lo que el reglamento dice.
Este es uno de los elementos que son evaluados y el contenido básicamente incluye el material argumentativo propio, que es independiente de las refutaciones, y es que cuando los equipos, digamos, una vez hacen el proceso de análisis que ya les comenté, dicen, bueno, vamos a construir los argumentos y pueden presentar todo digamos, esa argumentación constructiva de su caso, pues eso tiene que ver con el material argumentativo propio. Adicionalmente está el escenario de las refutaciones. Y estos son argumentos que específicamente están dirigidos a rebatir los argumentos que nos presentan el equipo contrario, que nos presenta el equipo contrario. Y aquí es donde las personas tenemos que tener muy en cuenta, y no solo aquí, sino en general en todo el debate, es que cuando debatimos no estamos haciendo un monólogo o una presentación individual de un discurso, sino que de entrada reconocemos que hay una postura contraria y que tenemos que jugar con la postura contraria. Por eso es importante tenerlo en cuenta tanto en la definición como en la estrategia de crear argumentos y de presentar todo en contexto. Y adicionalmente a ello tenemos los puntos de información, que son las preguntas que hacen los oradores durante los discursos, que son de 7 minutos, y pues ellos tienen 5 minutos para presentar esas preguntas. No lo pueden hacer durante el primer minuto, no lo pueden hacer durante el último minuto, pero pues tranquilos, para eso están los jueces. Ellos son los que indican con una palmada, con un sonido, con un golpe en la mesa, digamos, la habilitación para que los oradores digamos, para que el orador que está hablando, bien sea del gobierno, por ejemplo, reciba puntos de la oposición y, digamos, en el sentido contrario también funciona. El orador de la oposición va a recibir puntos de información del gobierno. Entonces, estos puntos de información también hacen parte del contenido, y más adelante, digamos, quiero darles como un par de recomendaciones para abordar los puntos de información. ¿Qué nos dice el reglamento? Nos dice que el contenido debe ser relevante, lógico y coherente. Y, digamos, no voy a entrar a ahondar mucho ahí, creo que lo pueden leer directamente del reglamento, pero es muy importante porque, pues, nos va a dar a entender como, okay, qué deberíamos hacer para la construcción de los argumentos. Yo, digamos, solo quiero como brindar una ayuda adicional con este tema de la construcción de los argumentos, y tiene que ver con que entendamos que un argumento es un razonamiento pues complejo que, digamos, contiene muchísimas ideas y que promueven el caso a favor o promueven el caso en contra y son determinantes para todo el tema de la persuasión. Entonces, es necesario que los debatientes entiendan que los argumentos tienen que ser suficientemente analizados, tienen que estar bien, digamos, conectados con la moción, conectados con lo que ustedes quieren probar para que sean muchísimo más efectivos. Y aquí, digamos, quiero exponer las partes del argumento. Esto tiene, digamos, la argumentación digamos, tiene como toda una literatura muy específica. Yo lo quiero exponer, lo voy a exponer porque creo que es muchísimo más útil para los debates, porque nuestras presentaciones son orales, entonces pues, requiere como cosas muchísimo más sencillas. Entonces, ¿cuáles son las partes de un argumento que les quiero presentar? Y son estas tres: la afirmación, el fundamento y el impacto. ¿Qué es la afirmación? La afirmación es, como lo dice Johnson, esa idea que no toda la audiencia o no, los jueces no necesariamente creen en el instante en el que se presenta, pero es a donde queremos llevar al juez y a la audiencia a que se convenza. Entonces, ¿qué necesita esta afirmación? Necesita un fundamento. El fundamento está compuesto por razonamientos y por evidencias que bien pueden ser hechos o casos hipotéticos, donde nosotros logremos tener ideas que son muchísimo más cercanas a lo que los jueces pueden considerar, que el análisis nos lleva, digamos, a entender un poco más dicha afirmación. Y así, digamos, vamos como completando la idea de la persuasión. Y un tercer elemento que muchas veces incluso los debatientes experimentados olvidan es la idea del impacto. ¿Y qué es el impacto? El impacto es que los oradores directamente le digan a los jueces cuál es la relación o la conexión que tiene este argumento que está compuesto por la afirmación del fundamento con la moción y por qué esto es determinante o relevante para el análisis del caso y para la moción. Y, digamos, un poco eso para el tema de la parte del argumento. Quiero entrar en la idea de las refutaciones y solo quisiera como brindarles un poco de recomendaciones en las que tiene que ver con la escritura. Nuevamente, esto no está
esto no está en el reglamento, así como tampoco está en el reglamento la estructura de los argumentos que les expliqué anteriormente. Pero bueno, básicamente cuando los oradores presenten las refutaciones, deberían tener una estructura y eso es determinante para incluso el análisis de la forma, que un poco voy a tratar de contarles más adelante. Pero en la estructura, los oradores tienen primero que identificar el argumento del oponente, y aquí quiero hacer énfasis en una idea muy importante, y es que esa identificación del argumento sea una identificación muy como efectiva, porque debe corresponder a la esencia del argumento del oponente. Entonces, cuando parafrasean o tratan de dibujar nuevamente qué fue lo que dijo la contraparte, deben hacerlo de una manera muy efectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces los oradores lo que hacen es o tomar algunos de los ejemplos, pero por ejemplo el fundamento queda vivo, la afirmación queda viva, o digamos, enfrascarse en, no sé, errores semánticos que se dijeron en el debate, y no en la esencia del argumento. Y ahí es donde los oradores tienen que empezar a afinar muchísimo más el análisis y entender que tenemos que identificar exactamente cuál es el punto duro del oponente, porque ese punto duro es el punto que tenemos que atacar, no los laditos, por así decirlo. La segunda parte de la estructura de la presentación tiene que criticar el argumento del oponente, y esto, digamos, también es determinante, porque es el análisis que hacemos para oponernos y para decir por qué debemos invalidar el argumento que se presentó. Y una tercera parte de este modelo de estructura nos indica que debemos explicarle al juez por qué es importante nuestra reputación. Y eso es como ya la estocada final para poder terminar los argumentos del oponente, y es cuando muchísimas veces comparamos nuestro caso con el del oponente y podemos probar por qué el de nosotros es mejor y por qué el de nosotros, digamos, debe sobresalir dentro de este debate. Adicionalmente, tratar de debilitar en un ejercicio de ponderación y de sopesar los argumentos para poder persuadir a nuestra audiencia de que nuestros argumentos son más válidos o tienen muchísimo más sentido en el debate y por ende deberían ganar el debate frente a los argumentos de la contraparte. Listo, voy a moverme un poco con el tema de los puntos de información. Y en eso quiero, digamos, hacerles como una invitación a que hagan uso de los puntos de información. Son muy importantes, son entretenidos y, digamos, le dan un margen y un tinte muy interesante a los debates. Por eso muchas veces cuando los debatientes principiantes, digamos, les da un poco de miedo tanto recibir los puntos de información como hacer los puntos de información, pues creo que ese no debería ser el abordaje que deben asumir, sino todo lo contrario. También quisiera recomendar, digamos, esto, el reglamento nos dice que los puntos de información duran 15 segundos y que los oradores deben tratar de responder 2 puntos de información, tomar 2 puntos de información, y a su vez los oradores que no están hablando deben procurar por tratar de pedir y ofrecer los puntos de información. Yo le agregaría un poco, saliéndome del reglamento, pero que los oradores deberían procurar por el respeto, por querer oír al otro orador, porque, digamos, es importante poder escuchar bien los puntos de información, dar muy buenas respuestas, y, digamos, que haya un margen de respeto y que no veamos un debate en el cual los debatientes se gritan el uno al otro, sino que, digamos, podemos medir los 15 segundos, dar el espacio para que la gente hable y responder los puntos de información. Quiero dar como algunas recomendaciones para los que ofrecen los puntos de información. Creo que esto no está en el reglamento nuevamente. Son muy buenos los puntos de información que contienen contraejemplos al argumento o, digamos, al razonamiento que están presentando el orador, y esos pueden ser, digamos, muy efectivos. Entonces, si ustedes saben un caso de, no sé, nos están hablando y nos brindan como evidencia lo que ha sucedido en Inglaterra, etcétera, etcétera, pero ustedes conocen un contraejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos y en Italia pasó esto, entonces podemos presentar este tipo de contraejemplos porque debilitan bastante el caso que está exponiendo el orador. Lo otro es que sean muy estratégicos, úsenlos para estar vigentes en el debate y que los jueces recordemos el caso de ustedes. Entonces, es muy efectivo cuando los oradores se levantan, nos recuerdan los argumentos que ya presentaron y, digamos, pueden llegar a tener muchísima más vigencia al interior del debate y ser relevantes. Entonces, esa es otra recomendación.
También los puntos de información son útiles para clarificar, digamos, ciertos puntos o cuando no estén entendiendo muy bien los argumentos o no estén entendiendo las definiciones, puedan pedirle a los oradores que clarifiquen estos puntos. ¿Por qué? Aquí digamos que hay que jugar mucho con la idea de tratar de entender las ideas centrales para poder atacar esas ideas centrales y no jugar al confunde y reinarás, sino más bien cómo podemos clarificar mejor los temas para que seamos mucho más persuasivos con los jueces y a los jueces les quede claro por qué, digamos, sus discursos tienen que ser más relevantes y no jugar con esta idea del confunde y reinarás. Entonces esta puede ser otra forma de utilizar los puntos de información. Adicionalmente, quienes reciben los puntos de información, nuevamente con todo el respeto, y pues la verdad no deberían tenerles miedo porque los puntos de información nos permiten, son una ventaja también para el que está hablando porque si están muy bien respondidos por parte de esos oradores, pues los hace quedar muy bien dentro del debate, pero adicionalmente muchas veces nos sirve para fortalecer nuestro argumento, fortalecer nuestra postura, y es ahí donde es bien importante que también los oradores en lo posible tomen 2 puntos de información, porque también tienen que tener en cuenta que su tiempo solo tienen 7 minutos para presentar todo un discurso, y digamos, tomar información muchas veces les puede restar tiempo. Entonces si se mueven como en la regularidad y en lo que tanto el reglamento como los demás entendemos que es apropiado, pues todo va a estar bien. Listo. Una vez vimos el contenido, quiero entrar a ver un poco el tema de la forma, porque también es evaluado y revisado según el reglamento del CEMUDE. ¿Qué nos dice el reglamento sobre la forma? Nos dice que es la presentación del discurso y está compuesto por los elementos de la forma y los elementos de la estructura. Y digamos, eso es lo que los oradores utilizan muchas veces para promover su caso y para persuadir a la audiencia. No voy a ahondar mucho en el tema de la forma, creo que está en el reglamento, y pues adicionalmente porque el reglamento, y creo que todos reconocemos que la forma, vamos, no hay una forma única o específica para poder debatir, sino que más bien teniendo en cuenta que el CEMUD es un escenario internacional con, digamos, diversas culturas e incluso debate, pues estamos abiertos a ver otros estilos o, digamos, como a nutrir un poco de la diversidad que pueda existir. Entonces no quiero andar mucho ahí. Sobre el tema de la estructura, digamos, esto es muy importante, sobre todo para los jueces que estamos adjudicando en el mundial, porque nos permite, digamos, poder entender muy bien cuál es el ritmo del debate, poder entender de una manera organizada, digamos, qué fue presentado por el primer ministro, digamos, cuáles fueron exactamente sus argumentos, cuáles fueron las respuestas directas a dichos argumentos, más la presentación que hace el líder de la oposición, digamos, nos da esa posibilidad de entender muchísimo mejor y de tener algo que Steve Johnson llama como la estructura paralela que hay en el debate. Entonces, es importante que los equipos y los oradores traten de cuidar una presentación estructurada. Entonces, digamos, volviendo como al tema del reglamento, el reglamento nos dice que cada orador debe organizar el contenido para mejorar la eficacia de su presentación y que el discurso de cada orador debe incluir una introducción, una conclusión y una serie de argumentos, nos brinda una primera idea de estructura, y también nos dice que tiene que estar bien organizado en tiempo, en función de las limitaciones del tiempo y en la necesidad de priorizar y asignar el tiempo al contenido. También, digamos, debe existir estructura al interior de los equipos, porque recuerden que la evaluación, digamos, principalmente se hace en conjunto de los dos oradores. Entonces también debe haber una estructura, que los equipos, digamos, la pareja se divida, ok, quién presenta qué argumentos, y, digamos, todo esté un poco como organizado y puedan, digamos, manejar bien el tiempo y priorizar lo que quieren presentar en el debate. Entonces, eso es un poco como la idea de la estructura. Yo voy digamos, tratar de explicar, según el reglamento, cómo es esta evaluación. Entonces, el reglamento nos dice que hay una evaluación por parte de los jueces, tanto del contenido como de la forma, y la línea, digamos, está dada por la idea de la persuasión, nos dice que el contenido debe ser persuasivo, y, digamos, sí es importante como estas apreciaciones sobre el contenido, de que es relevante, coherente, lógico, para entender este tema de la persuasión, pero, digamos, ese es como un primer análisis. Lo que tiene que ver con la forma, pues, es
en últimas todo analizado de manera conjunta, y lo que revisan los adjudicadores es la eficacia global de la presentación del orador. Entonces, aquí es un poco para que entiendan que todo lo que se realiza en el marco de la presentación del debate, los puntos de información, las refutaciones, los argumentos, digamos, la capacidad de presentación oral, la estructura, todo es analizado de manera conjunta y digamos que es un análisis armónico para todo el tema de la persuasión, y los oradores no deberían pensar que solamente porque presentaron una muy buena reputación necesariamente, digamos, debían sobresalir en el debate, sino tener muy en cuenta que todo es analizado en conjunto. Y ya, bueno, para el tema de las recomendaciones finales que se pueden brindar para su preparación, de cara al Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, yo quiero, digamos, como brindar básicamente 5 ideas. La primera tiene que ver con que los oradores procuren por la lectura regular de noticias y de periódicos o revistas, y no solamente en las cuales se contengan unos hechos o nos cuenten, no sé, hubo un atentado, una bomba, un ataque terrorista, sino que también podamos leer columnas de opinión. ¿Por qué? Porque esas columnas de opinión en muchas oportunidades nos traen justo lo que tenemos que hacer en los debates, que es presentar los argumentos. Entonces nos traen una serie de argumentos que si podemos recordar la columna de opinión podríamos incluirlo en los debates, por eso es muy útil y muy práctico. Hay que tener en cuenta que debatir, digamos, los equipos se enfrentan a mociones sorpresa o mociones que no han podido preparar con mucho tiempo de anticipación, y es importante que puedan, digamos, tener como un buen bagaje de temáticas y que el campeonato mundial sí está inspirado en poder analizar, digamos, temas coyunturales. Ese, digamos, es un enfoque, pero también podemos tener discusiones, digamos, que no tienen que ver con un tema coyuntural, pero pues es igual importante que los equipos tengan presente eso. Yo, digamos, solo quiero recomendar algunos medios que pueden consultar. También es muy bueno que opten por consultar medios internacionales. Muchas veces, digamos, leer nuestro periódico local no nos permite entender las otras realidades, y a eso también nos invita el Campeonato Mundial, que, digamos, podamos entender qué sucede en Estados Unidos, qué sucede en Guatemala, qué sucede en México, y no solamente, digamos, si yo me preparara no podría estudiar solo Colombia porque sería un poco incompleto. Entonces, por eso es relevante leer la prensa internacional. Y más aún, es bueno, es una recomendación, digamos, puede ser que esto al final de pronto no, digamos, no les sirva y no discutamos nada que tiene que ver con esto, pero es bueno también datearse muy bien del país al cual, el país sede, que es al cual nosotros vamos a asistir en el marco del campeonato. Entonces yo les recomendaría revisar BBC, Foreign Affairs, Financial Times para cosas económicas, The Economy, El País y el Mundo de España, The New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian, Al Jazeera, Times, The Atlantic. Son como algunos medios que ustedes pueden googlear y tratar de encontrar información. Adicionalmente, quiero mencionarles algunas temáticas básicas que usualmente son objeto de los debates, y solo como para que los principiantes tengan algunas ideas de sobre qué podemos estar debatiendo. Entonces pues voy a brindar algunos ejemplos. Tenemos usualmente entonces debates sobre la libertad, bien sea religiosa o bien sea de expresión, etcétera, etcétera. Tenemos debates sobre el medio ambiente, sobre los sistemas políticos como la democracia, la tiranía, etcétera. Tenemos discusiones en torno al género, a la diversidad sexual, digamos, como discriminaciones por género. También tenemos análisis sobre los sistemas judiciales, debates sobre los derechos laborales y las implicaciones, digamos, laborales, debates sobre medidas económicas, también como, no sé, sobre el sector financiero, sobre la implementación de impuestos, sobre la privatización versus la nacionalización de entidades. Discutimos sobre tecnología, discutimos sobre temas culturales, también sobre temas morales, sobre, digamos, temas que estén relacionados con organismos internacionales. Entonces, un poco para tratar de tener como un espectro un poco amplio sobre qué podrían encontrar en el campeonato. Y finalmente, también quisiera dar varias recomendaciones que tienen que ver con cosas que pueden hacer los debatientes para prepararse para el Mundial. Y una tiene que ver con que los debatientes deberían procurar por juzgar debates
Primero para entender la actividad de los jueces. Muchas veces los debatientes nunca han juzgado un debate y salen enojados con los jueces, pero en cierta medida un buen ejercicio de empatía es juzgar los debates, y eso lo pueden hacer, digamos, viendo videos, analizando debates y tratando de entender, digamos, qué hacen bien los equipos para persuadir o qué hacen mal, y eso, digamos, nos da una vía. Sin darles a entender de que deberían como necesariamente imitar, por ejemplo, un estilo de orador, porque en gran medida debate pues supone que cada orador pueda tener un juego, y un poco como lo explicaba Steve Johnson en la parte de que esta es una actividad, digamos, subjetiva, y que no hay una correcta, no hay una única forma, una forma correcta para debatir, es que los debatientes entiendan que pueden, digamos, imprimirle parte de su personalidad, de su carácter al interior de sus discursos. Y otra recomendación sería que puedan pedir todo el feedback que puedan, digamos, a los jueces del CIMUDE, porque eso, digamos, nos permite, y ese es como el escenario de pedagogía que hay por parte de los jueces para los debatientes y para poder mejorar nuestro desempeño en los debates. Y ya, digamos, eso sería como las ideas principales que quería transmitir. Nuevamente, cualquier duda yo estaría, digamos, con toda la disposición a resolver. Sé que no pude ahondar muchísimo en muchos temas, pero pues para eso, digamos, sé que hay oportunidades para poder conversar, entonces estaría 100% abierta. Y ya, entonces, nada, que estén muy bien y espero, pues, digamos, podernos encontrar en el campeonato mundial y que les vaya, digamos, muy bien. Y ya, eso sería todo.